en el Perú, pero donde es importante de pronto conversar y abrir los espacios para el debate político serio y para generar una suerte de docencia de cara a lo que será nuestro próximo proceso electoral. La situación no pinta bien, la presidenta está envuelta en una serie de investigaciones, parece incluso que ha tenido injerencia en investigaciones que involucran a su hermano y a ella misma. Vamos a ver, eso sigue por el camino judicial. En el Congreso no hay un ánimo tampoco para una vacancia presidencial, pero de pronto un espacio reflexivo sea en este momento oportuno. Y lo digo porque está con nosotros, aquí en la cabina para iniciar el programa, la doctora Lourdes Flores Nano, personera legal del Partido Popular Cristiano, que ha culminado el proceso de inscripción del partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esto que supone que está listo para participar en el próximo proceso electoral. Cuando cuestionamos, criticamos, nos lamentamos sobre la situación de los partidos políticos, quizá haya que voltear la mirada a aquellos partidos que en algún momento tuvieron un arraigo nacional importante y nos obsequiaron además líderes sobre los que hasta ahora continuamos hablando y seguimos escuchando. Lourdes, muy buenos días. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días, Lourdes Flores Nano. Buenos días a los que nos ven por la televisión, nos siguen por la radio, por las redes sociales. Como tú has dicho, Lourdes Flores puede permitirnos comprender los esfuerzos que hay que hacer para inscribir a un partido a nivel nacional con las reglas que tienen vigencia actualmente, que por muy difíciles que puedan parecer, han sido satisfechas hasta el momento por 28 partidos con el PPC, de manera que viables son. Y naturalmente lo que queremos con ella es que cumpla el rol que había asumido de ser una persona que pase una herencia del PPC que ya ha conocido en sus momentos de gloria y de gran representación parlamentaria al partido de jóvenes que nos prometió que sería ahora. Y hay naturalmente temas programáticos que queremos que ella aborde. Hemos visto en los diarios de hoy, hay una decisión pendiente sobre el reemplazo del Contralor General de la República, hay un debate en torno al señor Cartolín, hay una decisión en la Comisión de Economía en el Congreso sobre el régimen de las pensiones, con una propuesta que se ha hecho ahí, es un tema importante, el tema previsional, y también tenemos una decisión anunciada por Petroperú, que es una empresa emblemática del Estado respecto de la manera como debe ser gestionada sin que eso suponga más demandas económicas del Estado. Pero hay que recordar también los aniversarios, y en el caso de hoy, no sé si es por eso que ha venido Lourdes Flores hoy, sería un cumpleaños más de Felipe Osterling, el último presidente del Senado, que tuvo un comportamiento sumamente valiente en el año 92. Lourdes Flores estaba junto a él cuando el golpe de Estado de Alberto Fujimori, creo que hoy cumpliría 91 años. No sé si es por eso que ha escogido venir hoy. No, hoy he tenido el gusto y les comentaba, buenos días antes que nada. Buenos días, Fernando, muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar hoy día. Vuelvo después de muchísimos meses. Hemos estado dedicada a esta tarea muy alentadora, muy halagüeña, muy feliz, muy gratificante de reinscribir al partido, y qué alegría me da que recuerden hoy a nuestro gran amigo y maestro Felipe Osterling. El Partido Popular Cristiano vuelve a la cancha y tiene que volver más popular y más cristiano. Y volvemos después de un proceso que, como has dicho, Fernando, es un poco engorroso, burocrático, pero que para mí ha sido una combinación de la satisfacción de reencuentro con gente que tenemos una militancia muy antigua, familias en las que de repente está el abuelo, el hijo y el nieto, ¿no es cierto? Pero también, por supuesto, caras nuevas, rostros nuevos, líderes que van a darle al PPC ese rostro nacional que necesitamos. Así es que creo que era lo que merecían los fundadores de nuestro partido, creo que era el deber que teníamos que cumplir los que llevamos muchos años en la política para asumir algunos retos de los que les conversaré en unos instantes que me parece que son fundamentales. Díganos, ¿cómo percibe usted el procedimiento vigente para inscribir a un nuevo partido? Porque hay muchos reproches, pero al fin y al cabo, quien se esfuerza, y hay 28 que lo han hecho, tienen inscripción. ¿Cuál es su opinión sobre el reglamento que se aplica ahora para que alguien se pueda inscribir? Se lo preguntamos tanto más que sabemos que hay varios procedimientos en curso, algunos de los cuales parecen un poco dudosos. A ver,
Con toda sinceridad, Fernando y amigos, a mí me parece que es un proceso extremadamente burocrático, ¿no? Que en pleno siglo XXI tengas que llenar un libro, pegar unas actas, sacar unas fotocopias. Me parece que se ha quedado con un sistema informático que parece ser que no es el más moderno. O sea, yo no creo que ahí esté el énfasis. Tan es así que no está haciendo un gran filtro. Hay muchos partidos en la cancha, lo cual revela que tampoco es el verdadero filtro. Yo, en cambio, creo que superada esta etapa burocrática que nos ha tomado largos 2 años, en general, largos 2 años, de mucho esfuerzo, pero de muy gratificante reencuentro con el Perú y con los dirigentes del partido y con nueva gente, como les decía, ahora vienen los retos. Y esos son los que me parece que son importantes. ¿Qué retos tenemos nosotros para adelante? Yo les diría que son 4. Primero, nuestro presidente del partido es Carlos Neuhaus Tudela. Y el Partido Popular Cristiano quiere presentarlo al país como un líder nacional que yo creo que aporta en una hora como esta una imagen de eficiencia y de honradez que el Perú reclama. Carlos es un hombre que viene desde... No es un niño, no es un joven, es una persona madura, pero que viene de demostrarnos la capacidad de eficiencia para conducir los panamericanos, que ha mostrado la solidaridad con el tema de las vacunas, pero que antes vio que Lima Norte tenía un Perú emergente que necesitaba un gran ámbito comercial, y lo saco adelante, y que yo creo que sería el hombre de la infraestructura que integre al país. O sea que creo que Carlos es una figura sumamente importante. Primer desafío. Segundo, lo conversábamos fuera de cámaras hace un ratito con Mávila, consolidar una organización nacional. Porque, contestando tu pregunta, Fernando, más que las exigencias burocráticas previas, el PPC se prepara para cumplir una que es una exigencia legal que me parece muy importante. No menos de 15 regiones de candidatos, ¿no? Claro. No menos de candidatos en 100 provincias. No menos de candidatos en 700 distritos. Ese es el reto. Ahí va a estar el PPC presente, a lo largo y ancho del Perú, forjando un liderazgo. Muchos serán nuevas autoridades, muchos serán nuevos líderes emergentes, y a mí me parece que esa será la consolidación del PPC. Hay dos retos, entonces, por lo pronto. Yo creo que vamos a tomarnos un tiempo de una pausa, Mávila, para que los otros 2 retos, y así podemos... y los otros son muy importantes también, claro que sí. Vamos a la pausa, tenemos estos 2 primeros, Neuhaus y la presencia nacional, y luego presentará 2 retos más. Así es. Son las 8:18, estamos conversando con Lourdes Flores Nano, dirigente histórica, entre tanto, ya del Partido Popular Cristiano, y ha venido a confirmarnos que han conseguido su inscripción en el registro oficial de los partidos políticos del Jurado Nacional. Y nos ha dicho que asumen 4 retos, 2 de los cuales ya nos presentó, que es el reforzamiento de una figura presidencial en el partido encarnado en Carlos Neuhaus Tudela, y en segundo lugar una presencia nacional de la organización PPC, que nació como un partido municipalista de Lima. Faltan 2 retos, Lourdes Flores, antes de hablar sobre temas de coyuntura y la posición que el PPC tiene en ella. Bueno, y eso también es coyuntura, porque es preparar al Perú para el desafío futuro inmediato. Tercer reto, la formación, el partido escuela. Porque ustedes han hecho referencia a esa trayectoria del PPC, de sus fundadores, de Luis Bedoya Reyes, de Polar, de Alaiza, de maestros como Felipe Osterlin, Enrique Elías, de una generación que a mí me formó. Yo estoy en la vida política desde los 18 años de edad porque tuve maestros, y quisiéramos que el PPC vuelva a ser ese partido escuela. Y finalmente, muy vinculado a la coyuntura o al futuro inmediato, hay que, por lo menos es lo que nos proponemos desde el PPC, hay que buscar de tender puentes para consolidar en medio de la fragmentación un bloque, voy a llamarlo del centro a la derecha, del centro-derecha. Una suerte de concertación. ¿Perdón? Una suerte de concertación, sí, digamos, o de encuentro en base a una agenda mínima. De encuentro con la mínima, y también, Mávila, de propuesta política. Porque ustedes se imaginan, amigos, después de haber tocado prácticamente piso, que le ofrezcamos al Perú 40 candidatos presidenciales, a eso íbamos, 40 listas parlamentarias. Además, donde nadie quiere ceder en lo más mínimo. Se trata de empezar a ser un poco más generoso con el país, ceder a las ambiciones personales, a los intereses particulares, y finalmente plantear la posibilidad de una
alianza? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué Yo no? tengo lecciones aprendidas con las alianzas, desde luego. Sí, y las recordamos bastante bien. Más le vale. Nos estamos proyectando a futuro, donde no? ahora Por las supuesto. alianzas, más que estratégicas, son incluso necesarias, más que estratégicas para un partido en particular y una ambición particular, son necesarias porque de lo contrario vamos a tener a la población, la vamos a volver loca, la vamos a colocar en una situación en la que será incapaz el Perú de poder por lo menos entender qué propone cada quien, porque hay tanta información día a día y tanto que hacer que es imposible que el elector llegue informado sobre esas 40 propuestas al día de elecciones. Y por eso, Mávila, es muy importante que haya vuelto a la cancha un partido histórico. Yo celebro que el APRA también lo haya hecho. Espero que Acción Popular supere sus problemas. Espero que la izquierda se recomponga. Espero que partidos que han adquirido ya una madurez como Fuerza Popular y otros más jóvenes, Renovación, Avanza País, todos vayamos consolidando un esquema más serio. Dejo esta palabra hoy día en la mente de todos ustedes. El PPC vuelve para ser más popular, para ser más cristiano, para estar más extendido nacionalmente, pero para traerle seriedad a la política. Y uno de los factores es que no haya, como tú bien señalas, una diversidad de matices, sino grandes desafíos en los que podamos encontrarnos. En otras palabras, que prevalezcan las ideas y los planes y no el individualismo o el interés personal. Correcto. En base a la experiencia, además, que tiene de haber visto momentos críticos y haber participado directamente en momentos críticos de nuestra democracia y nuestra historia republicana reciente, ¿cuál es la fotografía que tenemos en ese momento? Una presidenta que hay serios indicios que la comprometen en una injerencia en investigaciones fiscales, ¿no? Por un lado, un Congreso donde alianzas que creíamos serían imposibles cuando se eligió a Pedro Castillo, hoy están bastante consolidadas de cara a 2026 y donde los líderes políticos de pronto ni siquiera representan o no son seguidos por las bancadas, no tienen mayor influencia. Pongo un ejemplo, el señor Acuña dice una cosa, la bancada vota en otro sentido. La señora Fujimori se pronuncia de una manera, la bancada decide por su cuenta. No hay una relación directa, no hay una postura que identifique al partido, sino a las personas. Todo es personal y todo depende de qué me conviene a mí en mi propio cálculo. Ese es mi pequeño diagnóstico, pero la dejo a usted para que haga el macro. Encantada. Parto de lo último que has dicho. Recuperar la buena política y el Partido Popular Cristiano con sus 58 años de edad, aunque hoy es una nueva persona jurídica, porque eso es lo que la ley nos ha obligado a hacer, surge o resurge, regresa para traerle un sentido más colectivo a la vida política, donde nos identifique un conjunto de ideas. Porque ¿qué es lo que vemos hoy? Efectivamente, aunque se ofendan algunos voceros del gobierno, como acertadamente ha dicho el ministro de Economía, un gobierno débil. Un gobierno donde una gobernante llega dentro de una fórmula, sin saber muy bien cómo llega, era la que le tocaba constitucionalmente. Hay un nivel de fatuidad que nos está sorprendiendo, pero en general es un gobierno que no tiene un norte. El Perú no puede continuar en esa situación porque ¿eso qué ha traído? Tampoco es culpa de este preciso momento. No, correcto, pero necesitamos quien conduzca el barco en un momento de dificultades post-pandemia y no tenemos capitán. Y lo que es más grave, Mávila y amigos, el Perú que había comenzado a tener un horizonte, llegó a crecer al 8, al 9%, también quizás soñamos un panorama que no era tan realista porque vino la pandemia y se demostró que las postas médicas no tenían oxígeno. Pero ese país nuestro querido comenzó a generar una clase media que ha retrocedido, ha aumentado la pobreza, los problemas de desnutrición son muy graves, para no referirme a los problemas de inseguridad ciudadana que nos atacan todos los días. Entonces, y que atacan hoy día a ese emprendedor al que queremos dirigirnos, ese hombre que tiene su bodega y que no puede trabajar. Ayer me contaba una persona en un distrito de Chepén los problemas que sufría una persona de su familia con una pequeña farmacia. Es decir, este es el drama del Perú y frente a eso entonces necesitamos liderazgo, seriedad, unificar a los que pensamos más o menos iguales, y yo espero que el Partido Popular Cristiano, que siempre ha aportado eso, pueda aportar planes de gobierno en los que ya hemos comenzado a trabajar y equipos técnicos y políticos que ayuden a que esa dispersión que tú refieres se acabe, porque no podemos seguir. ¿Cómo se sale de un escenario o cómo se recupera un país de un escenario como en el que está el Perú? Obviamente yo tengo una posición política y mi partido la tiene. Yo creo que el Perú necesita un gobierno que vaya del centro a la derecha. Es decir, un gobierno que ponga orden democrático,
que fortalezca la acción de las Fuerzas Armadas. Esa es la propuesta del PPC, pero digo, y de ese políticamente, bloque centro, de hecho, creo que ¿cómo salimos del entrampamiento de esta situación? Llegamos a 2026 con este gobierno débil, con más revelaciones que sigan comprometiendo a la presidenta, con más proyectos populistas en el Congreso de la República. No lo sé. Bien, ¿Cómo hacemos para resistir hasta 2026? Si yo pudiera volver hacia atrás, probablemente le hubiera recomendado a la gobernante que entraba al gobierno: mantente firme en tu idea esa de la transición, o sea, un gobierno corto. Para ella, en su debilidad era mejor. Pero eso ya no se puede hacer. Es lo que prometió, ¿ah? Por eso, ya, pero eso ya no se puede hacer. Se puede hacer. Y yo les digo con sinceridad, tampoco me gusta, tampoco creo en estas arremetidas que veo por todos lados, más allá de los problemas que tendrán que investigarse y las consecuencias que darse, en este cargamontón que veo, a ver cómo construimos una transición a lo merino o a posmerino. Eso tampoco es sano para el Perú. Yo creo que tenemos, pero no descarto que eso se pueda producir, no descarto que pueda haber algo que finalmente pueda traer abajo esto. Yo preferiría que nos amarremos los pantalones estos 2 años, que en mi sector político construyamos una alternativa con nombres propios, con figuras nuevas, con cuadros jóvenes, que le den una esperanza al país, que otros sectores se organicen también. Haría una invocación al Parlamento a que, por ejemplo, tú has tocado un tema medular, hay problemas medulares. Abordar el tema de las pensiones, por ejemplo, que es un tema parlamentario, sí, que tiene que dictarse una ley, es un tema medular. Me alegra que se esté pensando cómo puede hacerse una pensión para este sector informal del país, pero que no entremos en esta vorágine de el cargamontón del todos contra todos, y peor aún, de este sacamanteque en que estamos cada uno en las antípodas golpeándonos. Eso no es sano. Por lo menos el regreso del Partido Popular Cristiano es para procurar contribuir junto con otros, con mucha humildad, junto con otros muchos peruanos, a que el Perú tenga un norte y un horizonte. Y creo que ese es el deber de un partido político histórico. ¿Cómo salimos, Mávila? Me parece que con una dosis de paciencia, lo cual no quiere decir que no haya fiscalización y no haya procesos, y de organizarnos políticamente. Y por eso dije que el cuarto, pero quizás es el primer objetivo del PPC, es con su seriedad y con su madurez, con cuadros de las calidades que he mencionado de Carlos Noijas y de quienes él convoca en equipos técnicos, ayudar a que esta dispersión y esta fragmentación calmen, porque no podemos seguir. En otras palabras, queridos amigos, tomemos conciencia. Sendero Luminoso llegó otra vez a Palacio de Gobierno. Sendero Luminoso logró infiltrarse otra vez en las organizaciones políticas. Habíamos vencido militarmente al terrorismo, pero estaba infiltrado por las... ¿Cuándo había estado antes? No, en realidad, es mala la expresión, llegó, mil disculpas, la expresión es no, está mal mi expresión, llegó al poder, estuvo presente, se ha infiltrado y se ha infiltrado en muchas instituciones que tenemos que volver a recuperar. Entonces, hemos tocado piso, y para salir de ese piso que hemos tocado, necesitamos liderazgo, firmeza, claridad, y espero que mucha madurez. Y con toda humildad es lo que quisiéramos poder aportar nosotros. Lourdes Flores, ha abordado muchos temas usted, pero no hemos mencionado el tema de la corrupción, ¿cómo no? Que es gravísimo y que está sin duda en la base de la pérdida de credibilidad de las instituciones y de los dirigentes y de los partidos. Nos dirá después eventualmente algo sobre su caso personal y su situación judicial. Pero yo quisiera que nos dé su opinión sobre el estado de la lucha contra la corrupción y ante la crisis que hay de las instituciones, comenzando por los debates que hay en torno al sistema judicial y la, digamos, voluntad de hacer una reforma de la justicia. Usted conoció la que se intentó hace ya casi 20 años. A ver, qué duda cabe que el problema de la corrupción es un tema gravísimo, que ha dañado a la política en general, sí, sin duda, y creo que hay casos que merecerán con seriedad nuevamente, con prolijidad, juzgarse y sancionarse con severidad. Eso no tengo la menor duda. Yo lamento profundamente la crisis que está viviendo el Ministerio Público. Creo que es una crisis tremenda. Yo soy abogada. El mismo tiempo que vivo en la vida política lo vivo en mi profesión. Quizás un poquito más de años en la vida política, porque estoy desde la universidad. Pero yo lamento muchísimo lo que se está viviendo, porque es una descomposición de una institución. Y me parece que, desgraciadamente, para no quitarle el cuerpo a la pregunta, en este esfuerzo, en esta necesidad de enfrentar probados actos de corrupción, también ha habido excesos. Y al haber habido excesos, en algunos casos frente a los cuales no se quiere retroceder y reconocer que los han habido, también se ha ingresado en eso que se llama la judicialización de la política. Y aún hoy estamos embebidos, ¿no es cierto?, en el caso tal y el caso cual, y el incidente tal y el incidente cual.
Y todo eso ha dañado profundamente a una institución como el Ministerio Público, en la que hoy día vemos bandos, grupos de poder, y eso es muy penoso. Ayer, para contestar tu pregunta, tuve una audiencia por mi tema. Y yo le decía... Y recuérdenos cuál es el tema, porque hay muchos que ya no lo conocen, ¿no? Bueno, pues yo estoy investigada por supuestos aportes, habiendo dejado constancia que en las campañas del 2006 y 2010 se ha demostrado en mi expediente, yo nunca he hablado de estas cosas, internamente en el expediente se ha demostrado con pruebas que no hubo $500.000 de aporte de Odebrecht, demostrado ya con declaraciones del señor Barata. Hace 1 año y medio que le pido al fiscal que me entregue la declaración y no me las entrega. Por supuesto tenemos la declaración escrita. Que no hubo $100.000 de Camargo y Correa, como se dijo. Que un señor va a un chifa, compra unas entradas, se bancariza el dinero y yo estoy acusada de lavado de activos. Y finalmente que un colaborador en la campaña del 2010 recibió algo de dinero, una parte señor se gastó, Canepa, ¿no? Y otra no. Entonces, pero a mí no me gusta discutir mis temas en la televisión porque critico eso. Porque yo creo que el Poder Judicial tiene... ¿Qué le decía yo ayer al Poder Judicial? Ustedes tienen que cumplir una tarea también de prudencia y de orden. En otras palabras, ¿cómo combatir eficientemente la corrupción en el Perú? Con procesos objetivos, transparentes, con jueces y fiscales que no se politicen y con una prensa que siga adecuadamente estos casos, porque no pueden llevarse pues debajo en la etapa que corresponden, pero también sabiendo guardar la reserva del caso. Dios quiera que estos procesos conduzcan a las sanciones que corresponden, pero también a separar la paja del trigo. Y espero que la crisis institucional terrible que vive el Ministerio Público acabe, porque al Perú no le hace nada bien que su Poder Judicial y su Ministerio Público no estén por encima de todo. Yo sí celebro, aunque tenga críticas, que haya un Tribunal Constitucional que esté marcando el derrotero en ciertos temas. Creo que es una institución vital, como creo que será vital el Senado de la República para esta palabra de prudencia y de orden. Polibio, que es un historiador griego, un griego romano, decía que la esencia de la democracia era la prudencia. Y si algo nos está faltando en este país desconcertado es orden, prudencia, serenidad. Nuevamente, espero que los 58 años del PPC y sus nuevos liderazgos ayuden con toda modestia a que eso se recupere. Y así lucharemos contra la corrupción y habrán procesos adecuados y reinstitucionalicemos el país. Creo muchísimo en la propuesta de la doctora Echaíz de forjar una escuela de jueces para que surja una generación de magistrados preparados para esa tarea. En fin, reformas hay muchas por hacer y yo creo que necesitamos por eso unir esfuerzos, no tener 48 candidatos, tener propuestas serias, tener líderes bien formados. Y todo eso, queridos amigos, se llama buena política. Los que ya cumplimos un ciclo tenemos que dejar un paso al costado, dar un paso al costado para dejar que emerjan otras figuras, pero tenemos que ser conscientes a dónde hemos llegado y desde dónde tenemos que recuperarnos. Muy bien. Muchísimas gracias a Lourdes Flores Nano por haber estado con nosotros, abriendo el programa esta mañana del 14 de mayo. Son ya las 8:33. Vamos a los titulares de la media hora y luego regresamos en Ampliación.